¿Mi nombre no importa? Lo que importa es la verdad detrás de cada caso. Esta es la historia de cómo descubrí la verdad. Bienvenido a Tras la Pista. Cuando María Santos, inspectora de centros de menores, me llamó llorando, supe que algo terrible había pasado. Su voz temblaba mientras me decía, en este orfanato hay niños fantasma. Me explicó que en los registros del orfanato Santa Clara aparecían 40 niños, pero las habitaciones estaban vacías. Se cocinaba para 40 personas, pero no había nadie que comiera. María llevaba 15 años haciendo inspecciones, pero nunca había visto algo así. Me dijo que había intentado hablar con sus superiores, pero le habían ordenado cerrar el caso y no volver al orfanato. Cuando me contó que había encontrado documentos de adopción falsos y presupuestos fantasma, supe que había aceptado el caso más perturbador de mi carrera. Le dije que investigaría discretamente. 1000 euros de anticipo. María me advirtió que tuviera cuidado, que sentía que la estaban siguiendo desde su última visita al orfanato. Lo que descubrí me perseguirá el resto de mi vida. El orfanato Santa Clara estaba ubicado en las afueras de Toledo, en un edificio de ladrillos rojos que parecía salido de una película de terror. Cuando llegué, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Un orfanato con 40 niños debería ser ruidoso, risas, gritos, peleas, juegos. Pero este lugar era como una tumba. Me recibió la directora, Carmen Vega, una mujer de unos 50 años con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando le expliqué que era un investigador privado interesado en hacer una donación, su actitud cambió completamente. Me mostró las instalaciones como si fuera una visita guiada de rutina. Aulas vacías, dormitorios con camas perfectamente hechas pero sin rastro de uso, un comedor con mesas puestas para 40 pero sin una miga en el suelo. Le pregunté dónde estaban los niños. Me dijo que estaban en actividades externas y que regresarían por la tarde. Pero cuando miré por las ventanas, no vi autobuses escolares, ni mochilas, ni juguetes olvidados. Era como si los niños hubieran sido borrados de la existencia. Carmen me mostró los registros del orfanato con orgullo. 40 expedientes perfectamente organizados, con fotografías, historiales médicos, informes de progreso educativo. Todo parecía normal hasta que empecé a revisar los detalles. Todos los niños habían llegado al orfanato en los últimos 3 años. Todos eran casos de abandono o familias problemáticas. Pero lo más extraño era que no había registros de visitas familiares, cartas o llamadas telefónicas. Le pregunté a Carmen si podía hablar con algunos niños cuando regresaran. Me dijo que tenían una política estricta de no permitir visitas sin autorización previa de los servicios sociales. Pero mientras revisaba los expedientes, noté algo perturbador. Todos los informes médicos estaban firmados por el mismo doctor, Dr. Fernando Ruiz. Y todas las evaluaciones psicológicas las había hecho la misma psicóloga, doctora Elena Morales. Le pregunté si podía contactar con estos profesionales. Carmen se puso nerviosa y me dijo que ya no trabajaban con ellos, que habían cambiado de personal recientemente. Decidí investigar a estos profesionales por mi cuenta. Busqué al doctor Fernando Ruiz en el Colegio de Médicos de Toledo. No existía ningún médico con ese nombre registrado en la provincia. Amplié la búsqueda a toda España. Nada. Luego busqué a la doctora Elena Morales en el Colegio de Psicólogos. Tampoco existía. Regresé al orfanato con una excusa diferente. Esta vez me presenté como inspector de sanidad, con documentos falsos que había conseguido de un contacto. Carmen estaba claramente nerviosa, pero no podía negarme el acceso. Me llevó a la enfermería, que estaba impecable pero sin medicamentos. Los armarios estaban vacíos, no había historiales médicos actuales, ni siquiera un termómetro. Le pregunté por los últimos chequeos médicos de los niños. Me mostró informes fechados el mes anterior, todos firmados por el doctor Ruiz Fantasma. Le dije que necesitaba hablar con los niños para verificar su estado de salud. Carmen me respondió que habían salido de excursión y no regresarían hasta muy tarde. Era la segunda vez que me daba la misma excusa. Decidí observar el orfanato desde fuera durante varios días. Me instalé en un punto de observación con vista a la entrada principal y al patio de recreo. Nunca vi entrar o salir niños. Nunca vi autobuses escolares. Nunca vi actividad infantil de ningún tipo. Pero lo más perturbador era la actividad en la cocina. Cada día, a las 7 de la mañana, llegaba un camión de suministros con comida para 40 personas. La cocinera, una mujer mayor llamada Rosa, preparaba desayuno, almuerzo y cena para 40.
Seguí los residuos. Cada noche, se sacaban bolsas de basura equivalentes a los restos de 40 comidas. Pero si no había niños, ¿quién comía esa comida? Decidí infiltrarme en la cocina. Me hice pasar por inspector de higiene alimentaria y hablé con Rosa cuando Carmen no estaba presente. Rosa era una mujer sencilla que llevaba trabajando en el orfanato 2 años. Cuando le pregunté por los niños, su cara cambió completamente. Me susurró: los niños, nunca los veo, pero siempre cocino para ellos. La señora Carmen dice que comen en horarios especiales. El orfanato tenía 8 empleados registrados: directora, subdirectora, 2 cuidadores, cocinera, conserje, profesora y enfermera. Decidí hablar con cada uno por separado. El conserje, Manuel, me dijo que trabajaba solo de noche y que nunca veía niños porque dormían muy temprano y muy profundo. Cuando le pregunté si había visto habitaciones ocupadas, me respondió que tenía prohibido entrar a los dormitorios. La profesora, Ana, me explicó que daba clases a grupos muy pequeños en horarios rotativos. Cuando le pedí ver los cuadernos o trabajos de los niños, me dijo que se los llevaban a casa para estudiar. La enfermera, Patricia, me contó que hacía chequeos médicos regulares, pero que todos los expedientes médicos se enviaban directamente al doctor Ruiz y ella no guardaba copias. Todos los empleados daban respuestas evasivas, como si hubieran sido entrenados para decir exactamente lo que me estaban diciendo. Era como si estuvieran protegiendo un secreto terrible. Conseguí acceso a los registros financieros del orfanato a través de un contacto en la administración regional. Lo que encontré me dejó helado. El orfanato recibía 1,200 euros mensuales por cada niño del gobierno regional. Con 40 niños registrados, esto sumaba 48,000 euros al mes, 576,000 euros al año. Pero los gastos reales del orfanato eran mínimos. Empleados, 15,000 euros mensuales. Suministros y mantenimiento, 8,000 euros mensuales. Total, 23,000 euros al mes. ¿Dónde iban los otros 25,000 euros mensuales? ¿Los 300,000 euros anuales de diferencia? Seguí el rastro del dinero. La cuenta bancaria del orfanato mostraba transferencias regulares a una empresa llamada Servicios Especiales Infantiles S.L. Cuando busqué esta empresa, descubrí que estaba registrada a nombre de Carmen Vega. La directora se estaba robando el dinero destinado a niños que no existían. Decidí que tenía que entrar al orfanato por la noche. Conseguí planos del edificio y descubrí que había un sótano que no me habían mostrado en la visita guiada. Esperé hasta la madrugada. El conserje Manuel hacía rondas cada 2 horas. Entre las 2 de la madrugada y las 4 de la madrugada había una ventana de oportunidad. Entré por una ventana lateral que daba al jardín. El edificio estaba completamente silencioso. Subí al segundo piso donde supuestamente estaban los dormitorios de los niños. 40 camas perfectamente hechas. 40 armarios con ropa ordenada por tallas. 40 mesitas de noche con libros que parecían nunca haber sido abiertos. Pero encontré algo que me heló la sangre. En uno de los armarios, detrás de la ropa, había una pequeña mochila escondida. Dentro encontré un cuaderno con el nombre Sofía escrito en letra infantil. El cuaderno tenía dibujos y tareas escolares. Era real. Había sido de una niña real. Pero, ¿dónde estaba Sofía ahora? En el sótano encontré la oficina secreta de Carmen. Tenía archivadores con expedientes que no me había mostrado arriba. Estos expedientes contaban una historia muy diferente. Los 40 niños habían existido realmente. Habían llegado al orfanato en diferentes momentos durante los últimos 3 años. Pero todos tenían algo en común: no tenían familia que los buscara. Huérfanos completos, niños abandonados sin documentación, menores indocumentados de familias inmigrantes. Casos que el sistema había olvidado. Los expedientes secretos mostraban fechas de transferencia para cada niño. Pero no decían transferencia a dónde. Solo había códigos: Proyecto Alfa, Programa Beta, Iniciativa Gamma. En el fondo del archivador encontré documentos que me pusieron los pelos de punta. Contratos con laboratorios farmacéuticos, acuerdos con universidades para estudios de desarrollo infantil, y pagos de empresas que nunca había oído. Los niños no habían sido adoptados. Habían sido vendidos. Había instalado un dispositivo de escucha en la oficina de Carmen durante mi visita nocturna. Al día siguiente, intercepté una conversación que confirmó mis peores sospechas.
Carmen hablaba con alguien sobre el próximo envío. La voz del otro lado preguntaba por especificaciones específicas, edad, género, condición de salud. Carmen mencionó que tenían inventario limitado pero que esperaban nuevas llegadas la semana siguiente. Hablaron de precios, 15,000 euros por unidad estándar, 25,000 por especificaciones especiales. La conversación terminó con Carmen confirmando que el cliente de Rumanía estaría satisfecho con la mercancía seleccionada. No estaba escuchando sobre adopciones. Estaba escuchando sobre tráfico de menores. 2 días después, vi algo que confirmaría todo. Un camión refrigerado llegó al orfanato a las 3 de la madrugada. No era el camión de suministros habitual. Decidí seguirlo. Esperé hasta que salió del orfanato y lo seguí a distancia por carreteras secundarias durante 3 horas. El camión se detuvo en un almacén abandonado cerca de la frontera con Portugal. Vi a Carmen y a 2 hombres que no reconocía descargando algo del camión. No eran cajas. Eran bolsas de cuerpo. Me acerqué todo lo que pude sin ser visto. Los hombres hablaban en rumano. Uno de ellos le entregó a Carmen un maletín. Ella lo abrió y contó fajos de billetes. Carmen regresó al orfanato. Los rumanos siguieron hacia la frontera. Acababa de presenciar una entrega de tráfico humano. Sabía que tenía que contactar a la policía, pero también sabía que Carmen tenía conexiones en el sistema. María me había dicho que sus superiores le habían ordenado cerrar el caso. Contacté directamente con la Guardia Civil, específicamente con la unidad especializada en tráfico de menores. El capitán Rodríguez me escuchó con incredulidad inicial, pero cuando le mostré las grabaciones y fotografías, su actitud cambió completamente. Me dijo que habían estado investigando una red de tráfico de menores que operaba desde España hacia Europa del Este, pero no habían podido identificar el punto de origen. El orfanato Santa Clara era exactamente lo que habían estado buscando. El capitán Rodríguez organizó una operación para esa misma noche. Me pidió que actuara como informante interno y que llevara un dispositivo de grabación cuando fuera a confrontar a Carmen. Era el momento de enfrentar a la mujer que había vendido 40 niños. Regresé al orfanato al día siguiente con una historia preparada. Le dije a Carmen que representaba a clientes internacionales interesados en adopciones especiales. Carmen no mostró sorpresa. Me llevó a su oficina y cerró la puerta. Me explicó que manejaban colocaciones especiales para familias que no podían pasar por los canales tradicionales de adopción. Cuando le pregunté por el precio, me dijo que dependía de las especificaciones del cliente. Le dije que estaba interesado en inventario actual. Carmen me mostró fotografías de 12 niños que estaban disponibles inmediatamente. Cuando le pregunté qué había pasado con los 40 niños de los registros, su máscara finalmente se cayó. Me confesó que había estado dirigiendo esta operación durante 3 años. Los niños eran recolectados de familias desesperadas, huérfanos sin vigilancia, o menores indocumentados. Luego eran preparados para diferentes tipos de clientes, familias adoptivas reales, laboratorios farmacéuticos para pruebas, o peor. Carmen había convertido un orfanato en un supermercado de niños. Mientras Carmen me confesaba todo, la Guardia Civil rodeaba el edificio. A mi señal, entraron por todas las puertas simultáneamente. Carmen fue arrestada inmediatamente. Los otros empleados fueron detenidos para interrogatorio. En el sótano, la policía encontró evidencia de la red completa, contactos en toda Europa, precios por diferentes tipos de niños, y lo más perturbador, fotografías de todos los menores que habían pasado por el orfanato. También encontraron una habitación secreta con 12 niños que estaban siendo preparados para el próximo envío. Estaban sedados, mal alimentados, y claramente traumatizados. Estos 12 niños fueron rescatados inmediatamente y llevados a hospitales para atención médica y psicológica. ¿Pero qué había pasado con los otros 28? La operación desató una investigación internacional. Carmen cooperó completamente con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Reveló toda la red, centros de recolección en España, rutas de transporte a través de Portugal y Francia, y centros de distribución en Rumanía, Bulgaria y Ucrania. La Interpol coordinó redadas simultáneas en 12 países. Se rescataron 127 niños en total, incluyendo 23 de los niños del orfanato Santa Clara que fueron encontrados en diferentes ubicaciones. Carmen identificó a todos sus contactos, reclutadores que buscaban niños vulnerables, transportistas que movían la mercancía, y compradores finales.
También reveló que algunos niños habían sido vendidos a familias legítimas que creían que estaban haciendo adopciones legales. Estos casos fueron los más complicados de resolver. Pero 17 niños nunca fueron encontrados. El juicio duró 1 año. Carmen fue sentenciada a 25 años de prisión por tráfico de menores, secuestro y fraude. Sus cómplices recibieron sentencias de entre 10 y 20 años. Los 12 niños rescatados del orfanato fueron colocados en centros especializados para recibir tratamiento psicológico. Algunos pudieron ser reunidos con familias biológicas que habían estado buscándolos. El gobierno regional tuvo que responder por su negligencia en la supervisión del orfanato. Varios funcionarios fueron despedidos o degradados. Se implementaron nuevas medidas de seguridad en todos los centros de menores de España, inspecciones sorpresa mensuales, verificación independiente de todos los niños registrados y auditorías financieras trimestrales. Pero nada de esto devolvería la infancia perdida a esos niños. Este caso me enseñó que el mal puede esconderse detrás de las instituciones más confiables. ¿Cómo pudo Carmen operar durante 3 años sin ser detectada? El sistema falló en todos los niveles. Inspecciones superficiales, supervisión inexistente, y una burocracia que permitió que los niños más vulnerables desaparecieran sin que nadie preguntara. ¿Qué les pasó a los 17 niños que nunca encontramos? Esta pregunta me persigue todas las noches. Carmen afirmó que no sabía, que una vez que entregaba a los niños, perdía contacto con ellos. ¿Cuántos otros orfanatos como Santa Clara existen? La investigación reveló que esta red había operado durante al menos 10 años, utilizando diferentes centros de menores como fachada. Lo más perturbador era saber que por cada caso que resolvemos, probablemente hay 10 más que nunca descubrimos. 5 años después, aún mantengo contacto con algunos de los niños rescatados. Sofía, cuyo cuaderno encontré en el armario, ahora tiene 15 años y vive con una familia adoptiva que la ama. Me cuenta que a veces tiene pesadillas sobre la casa silenciosa donde la comida aparecía pero nunca veía quién la cocinaba. Otros niños han tenido más dificultades para adaptarse. Años de trauma no se curan fácilmente. Pero todos tienen algo en común, son sobrevivientes. Han demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede sobrevivir. Y que a veces, la justicia llega tarde, pero llega. Los niños son nuestro futuro más vulnerable. Y protegerlos es responsabilidad de todos. No solo de los padres, no solo del gobierno. De cada uno de nosotros. Yo sigo aquí. Siguiendo las pistas que otros olvidan. Esto fue Tras la Pista.